Buenas tardes, bienvenidos al canal de Odontología Funcional. Hoy iniciamos una nueva sección, la cual tiene por misión conversar y entrevistar a personas que trabajan en forma transversal en la cavidad oral, en la boca. Para hoy día no podíamos partir con alguien menos curioso que la persona que vamos a presentar. Ella es fonoaudióloga de profesión, tiene diplomados en trastorno de la deglución, es diplomado también en ortopedia funcional de los maxilares, donde nos reúne a nosotros en conjunto. Ha estudiado múltiples áreas de las ciencias básicas, entre ellas destaca sus ganas por conocer el funcionamiento del cerebro, la neurociencia, la arquitectura. Es una persona ávida por conocer, tiene un alma de niño, siempre está preguntando, es una persona muy curiosa. Con ustedes, para iniciar esta sección tan interesante, la señorita Paloma Núñez. Bienvenida, Paloma, ¿cómo estás? Bien, José, qué tremenda presentación. Muchas gracias. Estoy Oye, súper Paloma, contenta de poder estar iniciando este ciclo de charlas, de conversaciones en realidad, para ir ampliando y unificando un poco la mirada. Así que muchas gracias. Paloma, el nombre de esta sección que hemos trabajado en conjunto se llama De la boca a la vida. ¿Podrías preguntarnos qué es lo que te motiva para estar acá? ¿Por qué aceptaste esa invitación? El nombre que colocamos creo que habla mucho de lo que el programa va a ser. Cuéntame realmente qué es lo que te motiva a participar de este programa. Bueno, justamente eso, como desbloquear un poco este ser humano, y justamente la boca es la puerta de entrada al cuerpo. Todo lo que ocurre al nivel de este sistema estomatognático, de esta cavidad oral, termina por afectar hasta la punta de nuestros pies. Entonces, súper interesante iniciar un viaje, digo yo, iniciar un viaje que nos va a llevar de la boca, de la función, no solamente al cuerpo, sino que a entendernos como una estructura, y somos un sistema súper complejo. El ser humano es un sistema complejo, y esto de la curiosidad a mí me gusta como desbloquear este sistema complejo, entendiendo que mantiene un equilibrio dinámico, y ese equilibrio es con el cuerpo mismo, pero también en nuestra experiencia con el espacio, en cómo se involucran los sentidos para hacer proyecciones de nuestro mundo y finalmente de cómo vivimos. Entonces, cómo interactuamos con nosotros mismos y cómo a través de esa interacción podemos relacionarnos con el mundo, básicamente. Entonces, ya no era de la boca al cuerpo, sino que ir de la boca a la vida y mezclar muchas áreas, incluso la arquitectura. Me encanta. Entonces, creo que es un gran nombre y que nos va a ayudar a unificar muchas miradas, pero sacando un poco esto de ir a la comprensión del cuerpo humano desde la compresión de distintas áreas, como neuro, arquitectura, músicos, personas que trabajen en la boca o que quieran expresar a través de su boca y la relación con el cuerpo y el mundo. Paloma, en este viaje personal que tú has realizado para reconocer varias áreas de la ciencia y de la salud, cuéntanos cuáles han sido como los hitos más importantes de tu carrera y cómo englobas el trabajo que está haciendo fonoaudiología, sobre todo en el área de motricidad orofacial, en relación al trabajo complementario con otras áreas de la salud. Bueno, cuando yo empecé a estudiar fonoaudiología, siempre hablaban como de la fonoaudiología clínica, como disociando un poco este quehacer del fonoaudiólogo de escuela de lenguaje, más enfocado a la educación. Y teníamos una malla bastante clínica, muchos ramos biológicos, mucha física. Me asustó en un comienzo eso, porque yo venía de un electivo humanista. eh, y ahí como que empecé con una como pasión por la neurociencia, por entender que todo lo que era nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra identidad, pasaba por procesos cognitivos súper potentes. Y después de estudiar neurociencia en pregrado, las prácticas clínicas que tuve que enfrentar tenían muchos pacientes secuelados de accidente vascular o de alteraciones neurocognitivas, en donde lo importante no era solamente rehabilitar esta parte de la comunicación, sino que también algo que se llama la deglución, el cómo traga una persona.
Y ahí me di cuenta que no teníamos mucho conocimiento a nivel de personas, entre amigas, entre conocidos. Deglución sonaba como a degluqué, ¿no? Eso de tragar. ¿Y cómo se traga? Entonces, cuando egresé, realizar mis primeros estudios en trastornos de la deglución, justamente para trabajar con personas desde el nacimiento, desde cómo tragan, cómo es la succión materna, el proceso de lactancia, pero también cuando ya estamos más viejitos, más abuelitos, cómo cambia nuestra estructura y en base a eso nuestras funciones, por qué no todos podemos comer siempre carne, por qué no masticamos. Entonces empezó en ese año un mundo de muchas preguntas y finalmente al año siguiente dije, no es solo deglución, sino que lo que me ayuda a tragar, que es toda la musculatura. Entonces realicé el primer diplomado en Chile de motricidad orofacial. Y fue un viaje súper interesante porque muchos de mis docentes eran grandes exponentes a nivel mundial en motricidad orofacial. Y y ahí decidí viajar a Brasil a hacer un año de una especialidad que se llama fonoaudiología estética. Entonces, imagínate, José, que partí como fono con un tema, los fonoaudiólogos somos súper amplios, trabajamos en muchas áreas, después esto de motricidad orofacial, tragar, y de pronto puedes rejuvenecer tu rostro, o sea, nadie cree que tengo más de 40 años, no, mentira, pero se puede rejuvenecer a través de buenas funciones orales. Y cuando llegué a Chile, súper motivada con esto de vamos a rejuvenecer, vamos a envejecer con estilo, muchas de las arrugas no son experiencia acumulada, sino que son malos hábitos incorporados y que tenemos que modificar. Pero es un trabajo de mucha conciencia, entonces las personas también buscan siempre rutas o caminos más fáciles. Es mucho más fácil rellenar una arruga con toxina botulínica que enseñarle a esa persona a mirar, a conectar con la mirada, a utilizar su musculatura oral. Entonces dije, esto es mucho de conciencia corporal, de entender cómo estamos conectados. Entonces, en este rato, José, no sé si yo te pregunto, tú estás sentado, pero mantienes una atención plena, una conciencia de tu cuerpo, las personas que nos están escuchando, dónde sienten su lengua, cómo sienten la tensión de su musculatura en la cara cuando están respirando. Son preguntas detalles, pero que van a marcar nuestra postura en el espacio y nuestra relación. Y posterior a este tema de la estética, la estética tiene mucho que ver con la armonía, con las formas. Y estudiando justamente estética facial, empecé a preguntarme esto de qué significa comprender la forma, cómo es esto de que la función crea un poco la estructura. Y ahí me di cuenta que sabía bastante de musculatura, pero, pero que me faltaba justamente de estructura. Y así fue como llegué a tu apasionante mundo de la ortopedia funcional de maxilares, que, que es una especialidad más que nada de odontólogos. Entonces, creo que era la única fonoaudióloga en el grupo y tenía muchos compañeros odontólogos que ya tenían, por su formación de pregrado, mucha experiencia de lo que era esta estructura orofacial. Entonces, yo Oye, estaba un poco en pañales y ahí empecé a relacionarme más con el trabajo sobre todo de ortodoncista, para comprender esto de cómo la función va guiando estas estructuras y la diversidad de la forma, porque algunas personas tienen la mandíbula en protrusión, porque otras personas que no son como su mamá o su papá tienen una cavidad oral diferente, una postura en su oclusión diferente. ¿Cuál es ese punto en común? ¿De dónde emerge la forma? Ese era es mi cuestionamiento. oye, Paloma, que bueno, sin duda ha sido un caminar bastante extenso. Por lo Sí, visto entretenido. tiene un amplio bagaje con distintos profesionales. Me imagino que aparte de odontólogos has trabajado con kinesiólogos, con terapeutas ocupacionales, me has contado también que trabajas con algunos psicólogos. En relación a tu formación comparada a lo mejor durante Sudamérica, ¿qué es lo que ves tú que en otros países se está haciendo y que en Chile todavía no parte o no ha tenido el mismo auge que, por ejemplo, como en Brasil o Argentina? A mí me cuesta un poco la comparación porque creo que tenemos que involucrar los contextos. Y la verdad es que fonoaudiología es una carrera bastante joven, no tiene más de 50 años, si es que no me equivoco. Hace poco fue el Día del Fonoaudiólogo y estábamos haciendo una reflexión en una jornada de egresados sobre este tema. Y además, no solamente es una profesión eh, joven, sino que el común de las personas relaciona al fonoaudiólogo
con los chicos que le cuesta la R. Entonces, tenemos muchos fonoaudiólogos y fonoaudiólogas en nuestro país que estudian mucho en el extranjero, como yo, que en Brasil, otros en Perú, en distintas partes del mundo, eh, llegan con muchas técnicas, con mucha información, pero con pocas redes. Porque no todos los odontólogos, por ejemplo, tienen en sus clínicas dentales a un fonoaudiólogo. No todos los psicólogos, terapeutas ocupacionales, no siempre te derivan al fonoaudiólogo. Y justamente el fonoaudiólogo en esta área a la que me dedico yo, que es súper apasionante de motricidad orofacial, eh, cuando yo comencé, no llegaban pacientes, dudaban. Y cuando el odontólogo los derivaba, decían, ¿y este odontólogo por qué me deriva si mi hijo dice la R? ¿Por qué si le va a poner frenillo? ¿Por qué tiene que mandarlo al fonoaudiólogo? Y la gente no llegaba. Y también muchos colegas no derivaban porque está ese desconocimiento, ese punto de unión. Entonces, antes de empezar a cuestionarme qué pasaba en el resto del mundo, yo empecé a cuestionarme un poquito más en micro y decir qué pasa acá o cuál es el punto de unión que tenemos que empezar a entender para relacionarnos mejor y resolver mejor los casos desde la forma y la función. Y empecé a dar muchas charlas en clínicas dentales, después estuve en algunos como congresos de odontología y así empezamos a hacer como un lenguaje en común entre odontólogos y fonoaudiólogos, que son los con los que yo trabajo con muchos fonoaudiólogos también que derivan. Entonces, para responder esa pregunta, creo que antes de mirar hacia afuera, yo empecé a mirar un poco más aquí, en la región donde trabajo, en el norte de Chile, y empecé a ver cuál es la dinámica que tenemos que establecer como punto de unión. Y ahí me di cuenta que ese punto de unión es conocer las famosas funciones estomatognáticas, que hasta el nombre son extraños. Oye, sobre ese punto que a lo mejor engloba un poco el trabajo tuyo, que es cómo funciona la cavidad oral, yo quería hacer una pequeña reflexión sobre odontología, fonoaudiología. Somos como primos hermanos, podríamos decir. Somos carreras que estudian en el mismo, estamos en la misma área. Podríamos también asociarnos con los otorrinos, y no hay una segregación del cuerpo. No, la naturaleza nos ha dicho esto le corresponde a los dentistas, esto le corresponde a los fonoaudiólogos. Esto porque hay algo global, como tú dices, que son las funciones orofaciales. La importancia de, pues, saber cómo tragar, cómo masticar, cómo respirar, cómo hablar. Sin duda, son funciones tan cotidianas que habitualmente no muchas personas se han dado cuenta si lo hacen de forma correcta. Te quería llevar al trabajo sobre todo en niños, que acá en Chile yo por lo menos tengo experiencia ya de estar atendiendo a varios niños. Han sido un poco postergada esta visión funcional por sobre una función, a veces una visión más técnica. Quería comentarte y hacerte la pregunta, ¿qué crees tú que podríamos hacer como sociedad y como profesionales de la salud para incentivar el trabajo interdisciplinario? Justamente esto que estamos haciendo ahora, José, educar, informar, contarle a las personas que dejen de mirar tanto hacia afuera y miremos un poco más hacia adentro. Y a los mismos profesionales, a los mismos colegas, cuando estudiamos el cuerpo humano, es un sistema tan complejo que yo entiendo que tenemos que segmentarlo y que tampoco podemos volvernos como profesionales chasquillas, donde yo veo esto y veo todo lo que pasa en el ser humano. Está bien la técnica, pero no dejar ese trabajo en equipo. Eso es súper importante, porque justamente tú decías, claro, esto de las funciones, la de las funciones del fono, lo de la estructura es del odontólogo, del kinesiólogo, del osteópata, y así vamos como segmentando, pero quitamos el foco y dejamos de ver al ser humano completo. Pasa en la función cuando hablo de estas 5 funciones estomatognáticas, que es succión, deglución, respiración, masticación, habla, también las separamos. La deglución la separan en fases, anticipatoria, preoral, oral, es todo tan separado para entenderlo. Pero cuando tú estás interactuando con una persona, te das cuenta que esa persona mientras está comiendo una manzana, mientras mastica, ya está tragando y quizás está mirando otro alimento y ya se le está haciendo agua a la boca por comer o probar esa manzana con ese otro alimento y ya su postura corporal empieza a cambiar. Entonces los protocolos que te decían, ¿cómo está la etapa anticipatoria? La preoral, la oral, yo decía, no puedo. Y me No. empecé a cuestionar el tiempo que gastaba también pasando protocolos que son importantes tener estas bases de datos para dar un diagnóstico y ahí me volví un poco rebelde en la fonoaudiología y dije, no quiero mucho protocolo, quiero entender.
cómo come, cómo lo hace, cuál es el movimiento. Y empecé a preguntarle a las personas, ¿te enseñaron a masticar? ¿Y sabes qué me dijeron? Muchos me decían sí, y a qué cosas te enseñan de masticar. No sé si tú recuerdas algo, José, ahí de tu infancia, cuando eras chiquitito, 4 o 5 años, te decían coma con cuidado, que no se va a ahogar. ¿Cuál fue tu aprendizaje en masticación? Así como volviendo Uy, un poco a la infancia de Urtubia. yo ahora viéndolo con detención tuve varios malos hábitos. eh, Mamadera hasta edades prolongadas. Tuve un tratamiento ortodóntico como 5 o 6 años, imagínate. Entonces ahora que soy profesional del área y veo niños, probablemente retrospectivamente digo, uy, a este caso así tuvo que haber sido similar a lo que tuve yo. Y ahí me doy cuenta que, aunque mi mamá hizo tremendo esfuerzo de darme una buena alimentación, de enseñarme la comida saludable, No está es solo lo que difícil. no es solo lo que comes, sino cómo lo comes. Y esa es justamente tu respuesta a la pregunta que me hiciste. ¿Qué podemos hacer? Enseñar, informar. Y por ejemplo, ¿cómo se mastica? Me dicen las personas. Yo digo, bueno, analiza, mastico por los dos lados al mismo tiempo, mastico solamente por un lado porque es mi favorito, pero tampoco podemos hacer receta porque tú podrías, tu siguiente pregunta podría ser, Paloma Núñez, explícame entonces cómo se mastica para que todas las personas mastiquemos bien. Y se acabó y fin del problema. Depende, Y porque a lo mejor sí, mastica por este lado porque no tiene ninguna soporte al lado izquierdo. Quizás mastica bilateralmente porque no hay función de lengua, movimientos linguales para cohesionar un buen vuelo alimenticio. Entonces, eso es lo oye, divertido de este enfoque que yo pero, tengo, que es muy pero individual. ¿tú tienes alguna pauta como para que los oyentes pudieran revisar sobre el desarrollo funcional de un niño? Si tuvieras que darle algunas pautas, por ejemplo, al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, de forma sucinta. No, no puedo cronológicamente porque tendría un gran sesgo, porque todos los pequeños, las niñas, los niños, dependen de los contextos en los que viven. Y es por eso que mi forma de trabajar es la estructura, que tiene que ver con odonto, con osteópata, con kine, la función estomatognática y la motricidad orofacial, pero el otro punto que no se les puede perder es la conducta humana, esto de la neurociencia, de la experiencia que tenemos con el mundo, porque hay chicos que a los 8 meses los padres le dan ingesta de muchos alimentos, una gran diversidad de alimentos, otros que dan en trozos, familias que no tienen mucho miedo y dicen, no, que tomen un trozo de carne, que tenga un trozo de cochayuyo, y otros que muelen todo porque hay un miedo que cuando chicos se ahogó. Entonces, todas las familias que a mí me toca evaluar no es la persona, es la familia, cómo es la dinámica y los contextos de alimentación. Entonces, lo más importante es empezar a educar y dar algunos como precursores. Por ejemplo, a los 4 años yo ya debiese tener una niña, un niño que sea capaz de masticar, de tener alternancias, pero hay que evaluar esa estructura también, porque dependiendo de los hábitos a los que fue eh, de provisto o que tuvo cierta estimulación, va a cambiar esa función y en base a esa función va a desarrollar la estructura. Por ejemplo, Mira, chicos de hogares, mira, este ejemplo es como súper puntual. Uno podría decir, no malos hábitos orales, que nadie tome mamadera y que nadie succione su dedo. ¿Y qué pasa con los niños en hogares donde quizás no hay una imagen materna, alguien que te contenga? un Este apego. dedo podría ser la contención. Entonces yo no puedo ir como fonoaudiólogo y decir, saque este mal hábito oral, porque hay todo un sistema de soporte, un sistema de recompensa a nivel neurocognitivo, conductual, que me sirve incluso este dedo en la boca. Quizás Sí, diga, no lo saque. mira, Entonces, siempre depende de cada persona, de cada ser humano. yo para complementar lo que tú me estás contando, obviamente la parte conductual, nosotros no la teníamos tan incorporada, ahora sin duda, pero ajo para los que la gente que nos está escuchando, ya hago harto hincapié en que conocemos poco nuestro cuerpo, sobre todo a veces conocemos poco el cuerpo, el desarrollo normal de nuestros hijos. Entonces yo creo que hay hitos que la naturaleza te va diciendo que debería estar pasando. Por ejemplo, cuando uno nace, lo único que puede hacer para alimentarse es la succión del pecho materno. Entonces ¿y cuánto tiempo es? Y ahí uno tiene, ¿dónde puedo encontrar esa información? Entonces hay muchos estudios, ¿cierto?, que avalan que son 6 meses a un año, pero ahí también entra en juego la parte cultural. La mayoría de las personas ahora tienen que buscar trabajo, no puede estar amamantando bajo el tiempo necesario.
Y si uno empieza a estudiar desde las otras áreas como tú lo haces, que son áreas de ciencias básicas, se da cuenta, por ejemplo, que en antropología y arqueología se ha dado cuenta que los seres humanos de hace miles de años amamantaban en promedio 2 años. Y que posterior a esos 2 años, que tiene relación habitualmente a eliminar ese reflejo de glutorio inicial, comienza el reflejo masticatorio que va asociado a las piezas dentales. Entonces yo siempre a los pacientes les digo a los 2 años y medio que ya han salido entre los 24 y 30 meses aparecen ya los 20 dientes que tienen los niños, 10 arriba, el maxilar superior, 10 abajo, y eso ya está indicando que neuralmente, que es el sistema nervioso, es decir, los dientes son proyecciones del sistema nervioso al exterior, están provistos de un entrenamiento para masticar. Entonces, yo a los pacientes de 2 años y medio, 3 años, les digo, este niño debería estar masticando ya ciertas consistencias, viéndolo de un lado netamente mecánico de destrucción de alimento para favorecer tragar. No solo, ay, perdón que interrumpa, no solo mecánico, pero ahora que con José somos compañeros en la formación de posturología, hemos entendido la importancia de integrar esta línea media. Y fíjate que algo como no solamente la lactancia materna o cuánto tiempo de lactancia, sino que los cambios de posición que voy a tener en ese proceso de lactancia. Hay madres que dan pecho solamente por su lado izquierdo porque es más cómodo, o que cuando pasan al biberón lo dan a este lado porque es más cómodo y no tengo que cambiar de lado, pero de pronto este cambio de lado también son movimientos que me ayudan a cómo emergen las formas, a cómo emerge la estructura y a cómo vamos desarrollando, integrando esta línea media que después me va a servir para comer más trozos, porque de pronto si fuese algo cronológico y antes de los 2 años tiene que masticar, depende, porque ahí el tiempo no lo pone el tiempo cronológico, sino los hitos del neurodesarrollo que se van integrando en un ser humano. Y justamente esto es pura neuro, es pura experiencia, cómo se involucra con ese entorno. Entonces, esto que yo hago sigue siendo muy dinámico, muy divertido, pero es diferente. En cada ser humano que me toca evaluar o rehabilitar o readaptar, es un mundo donde vemos las mismas cosas, funciones, estructura y conducta, pero cambia todo el cubo, cambia todo como la estructura. Oye, Paloma, Y eso tiene mucho que ver con arquitectura, además. eso te iba a comentar, hablaste de postura, nosotros somos compañeros para contarle a los teleaudiencias, somos compañeros en un curso de diplomado en posturología clínica. Y ahí hay varios capítulos, uno de ellos odontoposturología. A lo mejor acá en Chile nunca hayan escuchado ese término, afuera es ampliamente desarrollado. El odontólogo en muchos países, al ser un especialista de la medicina, es considerado el posturólogo más importante, por decirlo así. Y uno dice, pero ¿por qué si supuestamente la postura tiene más relación a los pies, ¿cierto? A las caderas, a los hombros, pero no a la boca? Entonces ahí contarle un poco lo que hemos escuchado de cómo la mandíbula, nuestro desarrollo de nuestra mandíbula indica mucho de nuestros desarrollos cervicales y de la postura humana. No sé si le quieres contar un poco a la gente sobre esos conceptos de tensegridad y postura. Cuéntanos. Sí, es súper interesante esta palabra que dijiste, tensegridad. Yo cuando empecé con este cuestionamiento de cómo emergen las formas, llegué a entender de cómo emergen las formas en la naturaleza y cómo también el ser humano ha ido copiando mucho de la estructura natural que es innata y que se va desarrollando en base a esta función, a esta interacción con el mundo, y lo empecé a llevar como el cuerpo humano a la función. Quise leer de arquitectura para entender de estructura. Y ahí descubrí que los libros que leí justamente de arquitectura era pura fenomenología, pura neurociencia, puro de cómo el ser humano se desarrolla o se involucra en el mundo, y hablaba mucho de esta estructura de tensegridad, que es un término de la arquitectura porque viene a mezclar justamente distintos puntos de tensión y compresión que al ser modificados van a determinar una estructura, una forma. Y la fascia muscular es nuestra estructura de tensegridad. Lo que antiguamente, José, se conocía, se me olvida siempre esta palabra, como tejido conjuntivo. Ahora sabemos qué es esta fascia muscular. Yo en el 2011 leí el primer paper que hablaba de tensegridad, de fascia y tensegridad. No entendía nada, me enfoqué solo en los mecanos receptores, era un paper un poco complejo,
pero el 2011 y no había mucha información. Y cada curso que yo iba preguntaba, ¿alguien sabe algo de la fascia en sistema estomatognático? Me hablaban de capas, que la fascia de los músculos de la masticación eran más profundas, que tenía más capas, pero nadie, y excepto la arquitectura, esto no desde la salud, sino que desde la arquitectura, entendí que, por ejemplo, si en mi mano yo me pongo un guante y hago un nudo acá, da la impresión que el punto máximo de tensión quizás está acá al centro, pero quizás está acá en el codo, en la proyección que está haciendo, o arriba. Y ahí me di cuenta que muchos de estos frenillos linguales cortos no eran cortos, sino que era que la cadena anterior completa estaba como en cierta contracción. Entonces no permitía movimiento de la lengua, que la lengua, uno ve una lengua, y yo siempre le digo a los pacientes, ¿cuántas lenguas tienes? Una, obvio. ¿Y dónde está? En la boca, obvio. ¿De qué forma? ¿Está al aire? ¿Está tocando arriba, entre los dientes? Y cuando le pregunto a los padres ya de 50, 60 años, ¿saben cuántos músculos tiene la lengua? Uno o dos, como para el que va a la derecha y el que va a la izquierda, o cuatro, arriba, abajo, derecha, izquierda. Y yo digo, qué increíble que somos un ser humano y que podemos llegar perfectamente a los 50, 80 años, y si me raptan y me llevan a Júpiter y me dicen, oye, a ver, ¿de qué estás hecha, Paloma? ¿Cómo es tu lengua? No sé, no tengo idea. Y ahí les cambia mucho la visión a las personas cuando yo le digo son 17 músculos. Y el músculo que me sirve para levantar la lengua y decir la R tiene que ver con una inserción en un hueso que flota más encima, que está flotando. Y la gente dice, ¿cómo hay un hueso que está flotando en el cuerpo humano? Sí, el hioides. Y además se conecta ahí unas apófisis estiloides que están por acá atrás de mi oreja, en base de cráneo. Y es como que, ¡uy, qué grande la lengua! Yo pensé que era como aquí y que partía por acá y terminaba acá. Entonces ahí uno puede entender que la lengua también es una especie de captor postural, que va a determinar mi cuerpo en el espacio, que dependiendo de su tensión, de estos 17 músculos, esta tensión en cuanto a la estructura de tensegridad puede determinar mi postura. Y yo creo que ahí tú nos puedes contar un poco, José, de la magia de algunos aparatos de ortopedia, que a veces uno los posiciona en boca y cambia la postura, pero en segundos. Sí, mira, la ortopedia funcional, para las personas que no conocen, es un área de la odontología, una especialización que, como dice la palabra, trata de enderezar, corregir a pedia, que son los niños en gran número, pero la ortopedia es trascendental a toda la edad del ser humano. ¿Cómo ayudan los aparatos funcionales, como dice la palabra, al utilizar uno de estos aparatos, que son habitualmente plaquitas, que tienen accesorios? Va a cambiar una postura terapéutica. Es decir, una mandíbula, por ejemplo, que no ha tenido un estímulo y ha quedado pequeña, va a provocar una disposición, es una posición retrasada, con lo cual el niño va a tener que o abrir la boca para poder respirar, convirtiéndose en un respirador oral, o una rectificación de la columna cervical. Entonces, muchos papás han visto, oye, este niño que no se sabe sentar, mira cómo está parado, así su postura, ¿cierto? Refleja una condición extraña a lo mejor para lo que se ve, pero yo siempre a los papás les digo, nada del cuerpo humano está mal. Todo es una adaptación, la naturaleza nunca ha hecho algo nada malo, sino que siempre está intentando que la función vital, que es vivir, ¿cierto? Que se podría dividir en varias de estas funciones que tú comentas. Por ejemplo, la función respiratoria, nadie puede vivir sin respirar, entonces el cuerpo humano va a satisfacer esas necesidades según las características que ha adoptado. Si un niño se alimenta mal, por ejemplo, si vive en un lugar contaminado, ¿cierto? Si amamantó poco tiempo, si su alimentación no tiene una consistencia adecuada, probablemente va a haber una mandíbula pequeña. Entonces, ¿qué hace el sistema? Si no tengo los ingredientes, por ejemplo, para que la mandíbula crezca, va a quedar pequeña, pero modificaré todas las demás estructuras. Entonces tú vas a ver que se modifica la columna cervical, hay elevación de la escápula, ¿cierto? Se abulta el abdomen, hay un tema en la rodilla y posteriormente un problema plantar. Entonces uno dice, ¿tiene una mala postura? No, no es mala, sino que es la postura adoptada para cuidar las funciones vitales. Y ahí es muy interesante porque habitualmente los niños que tienen problemas respiratorios, como respiración oral, van a tener temas posturales, temas cognitivos, no van a poder dormir bien, con lo cual no se va a desarrollar correctamente el sistema nervioso, va a haber problemas de memoria, problemas de conducta. Así que es trascendental el desarrollo funcional de la estructura que tú nos has comentado. Y los aparatos funcionales ayudan a eso. Un niño se coloca un aparato y va a estar estimulando una función más normalizada.
si se empiezan a normalizar las funciones, los dientes, que habitualmente es lo más indicativo, que los pacientes quieren ver, se comienzan a ordenar, ¿cierto? Porque se empiezan a ordenar las funciones. Si un paciente mastica solo por un lado, difícilmente va a tener todos sus dientes ordenados, porque hay un lugar de trabajo y otro lado de no. Entonces, estimular a través de un aparato y el trabajo tuyo, que es de desarrollo de motricidad orofacial, el paciente comienza a darle movilidad a un sector que no se está movilizando y con eso la estructura comienza a cambiar, porque la musculatura se está activando. Entonces es un ciclo sin fin, Sí. donde todo está correspondiéndose. Que la musculatura va guiando este crecimiento óseo y además volviendo a la arquitectura, somos un diseñador perfecto. Y yo le explico mucho esto a las familias cuando llegan y me dicen, ya, ¿y cómo se llama lo que tiene? ¿Cuál es la alteración? Y digo, no sé si está alterado, porque como es un diseñador perfecto, tu cuerpo, el cuerpo de este hijo o hija, está haciendo lo mejor que puede con los recursos que tiene, con la forma en cómo mastica, con la postura que tiene su lengua, si respira por la boca, y por eso vamos de la boca a la vida, porque cuando yo digo, si este chico respira por la boca, yo pregunto, al tiro hay que ir a buscar tres causas, tres por qué, tres posibles respuestas, porque nunca pude superar esa etapa del por qué pasa esto, por qué pasa esto, por eso soy súper curiosa, y digo, ¿y por qué respira por la boca? No, porque no puede respirar por la nariz. ¿Y por qué no puede respirar por la nariz? Oye, es como que, oye, qué odiosa esta fonoaudióloga, ¿cómo todo? ¿Por qué? Porque tiene rinitis alérgica. ¿Y por qué tiene rinitis alérgica? Como quien le diagnosticó, no sé, que tiene acá unas cosas infladas, unos cornetes, unas adenoides hipertróficas. Hay personas que te dicen, mi hijo tiene adenoides. Y digo, yo también, usted también. El tema es que quizás Todos están tienen. hipertróficas. Ah, me dicen, no tenía idea de esto. Entonces sigue siendo un trabajo de informar, de contarle al mundo de qué se trata. Y ahí vamos de la boca a la vida, justamente porque cuando empezamos allá a preguntar más de tres por qué, uno dice, ¿y por qué está inflamada esta mucosa oronasal? ¿Será que tiene que ver no solamente que respira por la boca, sino que también que está comiendo mi hijo? Se sabe que hay alimentos que no son alimentos, Inflamatorias. que las personas pensamos que son alimentos, y damos lácteos a lo mejor porque nos dijeron a todos, mi abuelita hasta el día de hoy me dice, mi hijita, tome leche porque cuando sea viejita, ¿qué va a pasar con su huesito? Y digo, no, la leche me inflama, abuelita. Y bueno, y tenemos estas conversaciones, pero a lo que voy es que mucho de lo que está pasando en mi sistema digestivo a nivel intestinal perfectamente se va a proyectar en mi mucosa oronasal. Entonces ahí es como esta fono que se empieza a meter en el tema de alimentación, de conducta, y obviamente yo no me hago cargo de todo eso, pero tengo a las personas, al equipo, que también tienen esta mirada más holística del ser humano. Y por eso siento, José, que este ciclo de entrevistas nos va a hacer traer a distintas personas con su experiencia y vamos a hacer un viaje tremendo que nos va a llevar de la boca a la vida en general, a entender que no es cómo lo como, qué como, sino qué es alimento, qué no lo es, cómo nos relacionamos con la alimentación, con la postura, estados de atención plena para estar tranquilo con mi postura. Es súper importante y entender también que la mayoría de las tensiones o alteraciones en cuanto a la tensión del cuerpo humano, por lo general están comenzando en cabeza y cuello, en la relación que existe entre mi cabeza sobre el cuello. Y esto está en gran manera determinado por la función oral, por cómo Inque- respiro, por cómo mastico, Increíble, por cómo porque hablo, es no genial. sé, no sé desde tu mundo, desde la fonoaudiología, pero desde la odontología, todavía estamos comprobando muchas cosas que pudiesen ser muy lógicas. Por ejemplo, si uno comienza a revisar gran parte de los hábitos, ¿cierto? Y también de los malos hábitos son orales. Uno puede decir, ¿por qué un niño, como dices tú, se chupa el dedo? Hay alguna situación emocional ahí. Después dice, ¿por qué un niño se come las uñas? ¿Cierto? ¿Por qué un niño, por qué un adolescente después consume sustancias adictivas? ¿Por dónde entran esas sustancias? Sí. Y no, Por qué se y no fuma? solamente en niños o en niñas, sino que O también qué va a adultos. pasar en adultos o en los abuelitos, por qué aparecen las La, arrugas, por qué se me caen los dientes, por qué no puedo masticar, por qué estoy con esta tos, por qué aparecen los temblores en el cuerpo. la Eh, ansiedad todo por tiene comer que ver también. todo tiene que ver con las interferencias también que se generan en nuestra cavidad oral. Así que es súper importante Es, y lo oye, otro que Paloma, quería
Cuéntame. Sin duda vamos a tener que reflexionar harto. Hay harta gente invitada a esta sección de preguntas y respuestas de entrevista, porque ¿Damos algunas, realmente es damos algunas demasiado, preguntas que ya nos van a venir? es ¿De qué demasiado área? amplio. Sí, 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 tenemos gente muy, muy entretenida que quiere participar. Sin dar nombres todavía. Hemos conversado ya con algunos osteópatas. Para la gente que no sabe, lo que es la osteopatía es una especialidad médica que es maravillosa porque lo que intenta hacer es algo parecido a la ortopedia, que es tratar de que el cuerpo humano se recupere, ¿sí? A diferencia de que nosotros somos los grandes artistas, ¿cierto? Como con nuestras técnicas vamos a solucionar los problemas, yo le digo, el cuerpo lo está haciendo lo mejor posible, entonces nosotros y los osteópatas, y parece que ustedes también, los fonoaudiólogos, intentan que el cuerpo sea el protagonista de su recuperación, o de que su adaptación hacia una normofunción sea más rápida. Así que hay osteópatas, dentro también de osteópatas tenemos posturólogos, que para nosotros que estamos haciendo este curso es muy, muy llamativo todo lo que hemos aprendido en posturología humana. Tenemos Oye, también algunos tenemos químicos arquitectos, farmacéuticos, sí, músicos, nutricionistas, músicos, bailarines, sí, va a estar médicos súper, súper también. entretenido. Oye, Así bueno, yo invitar también en este momento a las personas que después de escuchar estos programas les interese conversar y digan, oye, ¿sabes qué? Yo también trabajo y gran parte de lo que hago está en la boca, yo me tengo una gustaría historia contar mi con la experiencia. boca. Cuéntanos una historia de eso. Historias de músicos en relación a sus instrumentos, de cómo ha cambiado su carrera, no sé, músicos de jazz que tienen mucha historia. Yo creo que esto es no solamente para profesionales, sino que como para la comunidad en general. Así que yo creo que vayamos cerrando ya este inicio de este gran, Sí, gran viaje que se viene y que sé que va a ser muy divertido y que vamos a aprender un montón. Finalmente yo quiero ya ir cerrando como invitándolas a todas las personas que quieran participar, teniendo en cuenta que lo que vamos a hacer ahora es un poco cambiar la escala de mirada. Es decir, de pronto uno ve una nube y ve una nube como una cosa blanca ahí en el cielo, pero si uno se detiene y espera un poco más, ve que esa nube se mueve. Y si voy un poco más allá, veo que de pronto son gotitas de agua. Y de pronto mi cuerpo humano, mi sistema sensorial no me deja ver más allá. Pero puedo ir a un microscopio, por ejemplo, y mirar esa gotita de agua y ver las partículas de movimiento, ver hasta los mandalas que puede tener esa gotita de agua micro, que es parte de todo un macro que uno interpreta y con el que uno dice, oye, mira qué bonita esa nube. Eso mismo es lo que vamos a hacer con el sistema estomatognático, con el cuerpo humano y con nuestro ser. Así que estoy súper contenta de comenzar este ciclo de entrevistas, José. Muchas, muchas gracias por la invitación. no, la invitación está, hace tiempo hemos conversado que vamos a hacer. Te agradezco la primera reunión. Hemos aprendido un montón contigo cada vez que conversamos. Sin duda se abre una ventana, cada vez como se estuvo de la más pequeñita a la más grande. Y a la gente que nos está escuchando, es difícil competir contra una serie de Netflix y todo, pero sin duda en estas conversaciones vamos a empezar a revelar hartos misterios. Sin duda la gente se va a cuestionar y en algún momento recordaremos este paso, así que estamos dando de educación y de formación a las personas, porque sin duda esto es transversal y va a pasar a la historia en el sentido de que siempre vamos a tener una vida, es decir, siempre vamos a tener una boca. Así que Paloma, te doy las gracias. A contar a la gente que Paloma va a ser parte de la animación de este programa. Así que estén atentos porque de verdad viene muy, muy entretenido. Muchas gracias, Paloma. Estamos en contacto. Que tenga un muy buen día. Gracias por dedicarnos tanto tiempo y tanta sabiduría. Sin duda. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias por la confianza. Chao, José. Muy bien, gracias.